Buenas tardes a todas y todos. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio con la maestra Magíster Fabiola José sobre el cantar desde el sur, de la descolonización del canto al canto liberador. La profesora Fabiola José, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, actualmente desempeña su rol dentro de la universidad como maestra de canto en la cátedra de canto y repertorio, de música popular en este caso. Sin embargo, bueno, la profesora también tiene su formación inicial es en el canto lírico, entiendo yo. Y bueno, con el tiempo la tomamos prestada por este lado del canto popular, del canto necesario. Bueno, la maestra pues ha tenido desde hace algunos años esta línea de investigación del canto liberador dentro de la universidad, y creo que ha dedicado buena parte de su vida a profundizar sobre este aspecto de la vida de la venezolanidad. Y bueno, hoy nos complacemos de que nos acompañe y nos pueda traer e ilustrar con su experiencia sobre un tema tan pertinente para todos aquellos y aquellas que hacemos música venezolana en esta tierra hermosa. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, le doy las gracias por su asistencia y le doy la bienvenida a la profesora Fabiola José. Bueno, muchas gracias, muy complacida por este encuentro, por la invitación. Gracias a quienes están, gracias a quienes me invitaron también. Me parece que es un espacio muy interesante de reflexión. Y bueno, en esos encuentros, en esa reflexión que ya viene siendo una constante dentro de la UNEARTE, impulsado también por eso, bueno, desde que está el PNFA, el Programa Nacional de Formación Avanzada, que se han dado unos debates, unas conversas muy sabrosas y muy interesantes, bueno, donde Williams y yo pues también hemos estado discutiendo cosas, hemos compartido con Andrés también, bueno, con el profe José Luis Omaña, que está por ahí también. Y bueno, siempre es muy interesante, ¿no? Este tema del cantar desde el sur, bueno, en realidad es como mi tema permanente, por supuesto. En realidad yo no es que estoy prestada al canto popular, sino que estuve prestada al canto lírico más bien, ¿no? Y es un tema que, bueno, que va mostrando efectivamente muchas aristas, dimensiones, sobre lo que puede hacer ese cantar desde el sur, y que para mí es muy importante porque es un canto o un cantar con sentido liberador, ¿no? Entonces, bueno, todo parte, por supuesto, de una intuición, de reconocer algunos hallazgos que uno va teniendo en el camino, y de también constatar como una necesidad de hacer un pasaje de ese momento crítico sobre el canto, en este caso, que me permita hacer, bueno, pasar de la descolonización del canto a ese momento, digamos, positivo, ¿no? Que Dussel lo ve como un momento negativo, el de la descolonización, porque niega la colonización, y el momento positivo, que es de creación, es la liberación, ¿no? Entonces, bueno, por eso el trabajo le puse así, de la descolonización del canto al canto liberador. Y bueno, un poco entendiendo que ese canto liberador, para mí, ¿no? Es liberador porque se produce desde esa conexión de un sujeto, de una sujeta con su comunidad, que además no es una comunidad pequeña de humanos solamente, sino que es de parientes, humanos y no humanos, y en distintas dimensiones también, ¿no? Es también como un viaje que me ha permitido en varios momentos vislumbrar como una grieta, que bueno, yo en esos autores que he leído, Miñolo, pero también me gustó mucho Glodel Mesilas,
que habla del trauma colonial. Lo de Mesilas es haitiano y entonces tiene un trabajo sobre literatura de Haití y habla de eso, ¿no? De la herida, no de la herida colonial como dice Miñolo, sino del trauma colonial. Y bueno, cómo recurrir también a ese costado indio, como dice nuestro poeta Pereira, pero nuestro costado indio y nuestro costado negro, a esa subalternidad y a esa exterioridad del sistema mundo moderno colonial. Entonces, bueno, partiendo también o utilizando un concepto de Adolfo Galván, que es la reexistencia, y este es un concepto que, bueno, que venimos trabajando hace rato. Bueno, Galván dice que la resistencia son esos dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida, y entonces de esa manera poder confrontar la realidad que ya está establecida por un proyecto hegemónico, ¿no? Pero que además apuntan a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las culturas, ¿no? Entonces eso me interesa mucho, en esas claves de formas organizativas, en esas claves de producción alimentarias, rituales y estéticas que permiten dignificar la vida y reinventarla para permanecer transformándose. Es decir, es una posibilidad de producir, de producir lo propio, en este caso nuestras músicas, que tienen esa potencia liberadora, pero incluso resignificando lo ajeno, digamos, lo prestado también, ¿no? Entonces ahí es que surge eso del reexistir. Y partiendo desde el sur es como es el locus, pues, el lugar donde estamos, de donde nos podemos ver, ¿no? Porque, bueno, de donde nos podemos ver, no, porque nos podemos ver de otro lugar también, como nos hemos visto hasta ahora mucho, siempre viéndonos desde afuera, ¿no? Como siempre viéndonos desde la mirada externa, que nos ve como algo exótico. Entonces, ¿cómo vernos desde aquí, desde donde estamos, que es el sur, que no es solamente geográfico, por supuesto, sino que también es un sur existencial, y bueno, con esa intención de recobrar esos sentidos propios, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vemos el canto? Como esa respuesta original, como esa respuesta válida, y también con pretensión de universalidad, porque es lo que contiene también nuestras subjetividades, que son subalternizadas por el sistema mundo, pero que están en permanente reexistencia porque son cimarronas, ¿no? Y eso lo vemos claramente en nuestros cantos, bueno, trascendentales, curativos y armonizadores de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene mucho que ver, está muy relacionado con una ética de vida y esos cantos con esa intencionalidad del cuidado de la vida, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, digamos que surge al fragor de un diálogo permanente con estos espacios de reflexión de la universidad, de UNEARTE. Mi cátedra, la cátedra de canto liberador Otilio Galíndez, por supuesto, donde, como dijo el profesor Williams, bueno, yo me desempeño como docente de canto popular y creamos esta cátedra, la Cátedra Libre para las Culturas Populares, donde también, digamos que organizamos, nos agrupamos como grupo de investigación para nuestra descolonización epistemológica. O sea, la idea no es andar descolonizando a nadie, sino que nosotros estudiemos y nos pongamos en la cosa de descolonizarnos nosotros mismos. Ludovico Silva se le pusimos, es un grupo de investigación. También el grupo de investigación transdisciplinar Semeruco, que bueno, ahí incluye la danza, la música y bueno, un trabajo que estuvimos haciendo un tiempo más o menos, sí, como de 2 años con Inés Pérez Wilke, bueno, con comunidad de aprendizaje del PNFA, con las aguacateras, por ejemplo, con quien también discutimos mucho y con, bueno, con mucha gente del ámbito cultural, también de las escuelas decoloniales de Caracas, que se sucedieron aquí en Caracas durante, bueno, muchos años hasta antes de la pandemia, incluso en la pandemia el año pasado ocurrió por esta vía, por supuesto, como ahora ocurre todo por internet.
Entonces, bueno, eso, ¿no? Yo intuyo en el cantar desde el sur, en lo que yo creo que es el cantar desde el sur, lo intuyo como un canal para la transformación, ¿no? Es un canal para el autoconocimiento. También es para la integración de diversos procesos de comunicación, de expresión, bueno, de la experiencia humana básicamente, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, del milagro de la vida. Y es liberador, yo creo que es liberador porque se fundamenta en músicas que son igualmente liberadoras. Son músicas que han sido producidas desde cosmovisiones eh, justamente que se han heredado y que reexisten en esas subjetividades de quienes las producen y quienes las producimos y quienes las interpretan también, quienes las interpretamos desde las distintas tradiciones como lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, esos dispositivos que señala Albán, allí yo intuyo que se encuentra esa potencia capaz de llevar a cabo un proyecto verdaderamente de liberación, ¿no? Y que, bueno, esas son las claves que se van mostrando en el camino. Ahora, yo quería un poco, me voy a guiar un poco por las conclusiones del trabajo, porque creo que, bueno, un poco también la idea es conversar sobre esto y un poco qué vimos que en ese trabajo, ¿no? Allí durante, digamos, en toda el viaje, vamos a decirlo así, porque fue un trayecto que incluye también todo lo previo, digamos, al Programa Nacional de Formación Avanzado en Artes y Culturas del Sur, por supuesto, y que luego allí es como que comienzo como a sistematizar esas cosas que estaban ocurriendo, incluso a generar un taller de cantos de trabajo como para tener ese corpus para la investigación, ¿no? Entonces, la idea no tiene, o sea, el trabajo no tiene, no intenta ser cientificista ni mucho menos, pues, ¿no? Sino intentar hacer una observación y sobre todo una reflexión a partir de una experiencia, bueno, que nos sirva como en la indagación, ¿no? Y allí aparecieron 4 categorías que yo utilicé en mi trabajo, que son la memoria, la comunidad, vista como esa comunidad de parientes, el tiempo, visto como el tiempo sagrado, y la reexistencia. Entonces, partiendo de esas 4 categorías, bueno, nos planteamos como unas vías o unos caminos existenciales, como, bueno, en esa indagación, en esas formas de respuesta, donde vivenciar esos repertorios, ¿no? De la memoria, de la improvisación y también de la creación. Entonces, bueno, el primer recurso es la memoria, para traer a nuestro presente aquello que nos permita recuperar en un tiempo sagrado lo que nos ha permitido históricamente reexistir dentro de esa comunidad de parientes, ¿no? Porque los cantos sabemos que pueden trascender mundos, que pueden trascender tiempos, que pueden recobrar aquellas subjetividades que incluso creemos perdidas, pero que se encuentran en lo que nos constituye como cuerpos individuales y también como comunidad, en esos instrumentos que vibran con nosotros, en esos cuerpos que danzan con nosotros, que se emocionan con nosotros, en los árboles y hasta en el aire que se deja afectar por ese canto que es conectado o que está conectado con la vida, ¿no? Entonces eso es lo que históricamente les ha permitido a los pueblos, y nos sigue permitiendo, reexistir ante la opresión, la subalternización, incluso el exterminio del cual hemos sido objeto. Entonces, bueno, la música y el canto implican una posibilidad entonces de regenerar, así lo veo yo, ¿no? Como esa posibilidad de regenerar esos mundos que se creen perdidos o olvidados, ese tejido que ha sido roto. Entonces, para hacer germinar esta investigación, propusimos estas vías existenciales como esa posibilidad de transitar esa posibilidad de liberación, sabiendo que o sintiendo que el cuerpo puede realmente intuir y presentir aquello que no necesariamente la razón moderna puede vislumbrar, ¿no? Mucho menos quitarle velos ni nada por el estilo. Entonces, digamos, es un camino existencial y por lo tanto, como dice Juan José, bueno, ese pasaje, él dice a la transmodernidad, tiene que ser existencial.
Entonces, bueno, en esa indagación nosotros identificamos, nosotros, digo yo, pero claro, siempre hablo de nosotros porque claro que esta investigación no la hice sola y tengo son muchas las voces con las que pude intercambiar, ¿no? Entonces, eh, allí identificamos esa importancia del consumo como aquello que precede a una conformación de la subjetividad y que además hay una necesidad, identifico yo como una necesidad de estimular cierto tipo de consumo que pueda producir el tipo de subjetividad que haga aparecer una posibilidad de comprensión de esa realidad otra, de esa grieta, de rasgar ese velo, ¿no? Y esto es central para plantear el repertorio que nos pueda liberar de la alienación, el desarraigo, la deshumanización, que son causados por, bueno, el bombardeo constante de la industria cultural capitalista, moderna, en la cual no intenta nutrir, sino que lo que hace es atragantar con sus antivalores, oprimiéndonos cada vez más como sujetos que además ahora vamos a reproducir todo ese sistema moderno colonial, bueno, desde nuestros cuerpos cuando consumimos esa música, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está, digamos, presupuesto en estos cantos y en estas maneras de expresarnos es esa ética de vida, porque esos cantos en los que nosotros queremos, digamos, poner la atención, son esos cantos hechos con intencionalidad del cuidado de la vida, ¿no? Es decir, no estamos hablando, por supuesto, de músicas y cantos populares, como se conoce a veces, sobre todo los musicólogos tienen como una parte que es el popular music, ¿no? Que es la música popular, pero que en realidad para mí eso no es música popular, eso es un constructo o algo que se inventan, bueno, todo un aparato ideológico para vaciar de contenido, tomar incluso cosas populares realmente, de realmente producidas por el pueblo, luego vaciarlas de contenido, como bien lo explica nuestro profe también, Luis Brito García, en su libro, eh, ¿cómo es que se llama? Del rock a la posmodernidad es el subtítulo, Contracultura. Bueno, allí se vacía de contenido y luego se lanza, digamos, a las masas para llenarlas de otros contenidos, ¿no? Entonces no es de esa música, sino de esta y de estos cantos con esa intencionalidad del cuidado de la vida, porque tienen que ver con esa ética de vida, ¿no? Y nosotros conseguimos, digamos, que una vía interesante para hacer esa búsqueda, digamos, casi arqueológica, bueno, y podía partir de varias experiencias que tuvimos o que hemos tenido, ¿no? Hicimos un taller de cantos de trabajo con la cátedra de canto liberador Otilo Galíndez de la Universidad, de UNEARTE, pero también allí hay un repertorio, bueno, muy interesante porque parte como de esa pulsión vital de un sujeto, de una sujeta, que parte de ese trabajo, ¿no? Que muchas veces además es un trabajo explotado, es un trabajo que es directamente con el cuerpo, ¿no? El arado, el ordeño, el pilón, recolectas, cantos de recolecta, cantos de siembra, etcétera, ¿no? Y bueno, también otro camino que reconocemos como existencial, que fueron nuestros videos hechos en casa, son una serie de videos que produjimos Fidel y yo, Fidel Barbarito, mi compañero, que también es profe de la universidad, investigador, y además es músico, es cuatrista. Entonces, bueno, nosotros desde entre el 2018 y 2019, luego hicimos algunas cositas en el 2020, muy pocas en realidad, hicimos una serie de videos que colgamos en YouTube que se llaman Hecho en Casa, porque son así tal cual, hechos en casa, con esas músicas que a nosotros nos interesaba, digamos, bueno, cantar, ¿no? Nos interesaba además difundir, que es justamente esa música con esa, eh, bueno, con toda esa diversidad y con todo eso que tiene esas creaciones que son surgidas también desde esa potencia vital humana, ¿no?
Entonces, bueno, esa capacidad también que tenemos de reconectar con la tierra, con nuestra comunidad de parientes, con el cosmos, es decir, de reconectar con la vida, pues, ¿no? De hacer estos cantos que son además trascendentales, curativos y armonizadores también, a través también, por ejemplo, de la creación o de la improvisación, porque también hay algunas experiencias en ese sentido. Yo recuerdo que la semana pasada yo quería eh, ir a algunas cosas que tengo yo aquí apuntadas en las conclusiones del trabajo, como un poco para no extenderme demasiado, sino un poco ir a lo concreto, porque bueno, esto es una investigación que obviamente no tiene ningún afán cientificista, ni mucho menos, pero bueno, evidentemente es reflexiva y tiene mucho que ver con, bueno, con esa memoria, con esa comunidad y con esos tiempos, el tiempo visto como un tiempo sagrado y con eso y con esos dispositivos que son la reexistencia, ¿no? Entonces, bueno, la memoria, nos aparecieron varias categorías que utilizamos como para hacer esta indagación, esta reflexión. Y bueno, está la memoria como un primer recurso para traer a nuestro presente aquello que nos permite recuperar en un tiempo sagrado lo que nos ha permitido históricamente reexistir dentro de nuestra comunidad de parientes, ¿no? Porque bueno, sabemos que los cantos pueden trascender esos mundos, pueden trascender tiempos, recobrar aquellas subjetividades que a veces incluso creemos que están perdidas y que se encuentran en lo que nos constituye como cuerpos individuales y también como comunidad, ¿no? En instrumentos que vibran con nosotros, cuerpos que danzan con nosotros, que se emocionan, pero también bueno, en los árboles, en el aire que se deja afectar por ese canto conectado con la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es como de lo que históricamente reconocemos que ha permitido a los pueblos reexistir justamente ante esa subalternización, incluso ante el exterminio, del cual, por supuesto, sabemos que hemos sido objetos como pueblo y como la música y el canto, bueno, presentan como esa posibilidad de regenerar esos mundos que se creen están totalmente perdidos u olvidados, ¿no? Que una cosa muy importante que vimos, que lo vimos además con el profe Juan José, es la importancia, identificamos la importancia del consumo como aquello que precede a la conformación de la subjetividad y también a la necesidad de estimular ese cierto tipo de consumo que pueda producir el tipo de subjetividad que haga aparecer una posibilidad de comprensión de esa realidad otra, eso que está del otro lado de la grieta, ¿no? De eso que está allí un poco velado, pero que sin embargo se intuye por allí, ¿no? Entonces, eso es algo que nos parece que es central para plantear el repertorio que nos pueda liberar de la alienación, del desarraigo, de la deshumanización, bueno, que causa el bombardeo de esa industria cultural que ya conocemos. Entonces, esos cantos que tienen esa intencionalidad y en esa vivencia, por ejemplo, de lo hecho en casa, ahí está expresada la memoria desde esa escogencia del repertorio que grabamos, de los ensayos previos a la grabación, de la edición posterior incluso también, porque esos videos los grabábamos Fidel y yo, pero los editaba yo misma. Entonces, digamos que tienen toda esa carga allí. Son creadas, además, estas músicas que grabamos allí son creadas de forma comunitaria, narran historias, paisajes, haceres de quienes las crean en su comunidad y bueno, y son cantadas además desde una tradición, ¿no? Que es como una tradición no como algo estático, no visto como algo estático, sino como esa memoria que está en constante recreación, en una acción comunitaria de recuperación, de actualización, de eso que es un tejido vivo, que se teje bueno, con los ancestros, por supuesto, pero también con los herederos y las herederas de esas tradiciones, ¿no? Y a través de eso el pueblo entonces reexiste. Luego también está el ejercicio que hicimos en la cátedra, lo que le comentaba del taller de cantos de trabajo, que nos dio la posibilidad no solo a la idea de acercarnos, eh, perdón, no solo de acercarnos a una idea de reconstitución desde lo que está indeterminado, que no se sabe, de una realidad a otra, que está presente
en la improvisación de unos cantos que fueron recreados específicamente, porque lo que sucedió en este taller, y cuento un poquito sucintamente, es que los muchachos se aprendieron algunos cantos, pero no se los sabían bien. Y fue buenísimo que no se los supieran bien. Unos cantos que están recopilados en un libro de cantos de trabajo de Venezuela, etcétera. Entonces, buenísimo que no se lo sabían bien, porque entonces comenzaron ellos, como tenían que cantarlo, haciendo algo, haciendo una acción que habían escogido, entonces comenzaron a improvisar cosas, ¿no? Y allí, bueno, surgieron cosas de esa indeterminación, ese no saber, ese no conocer exactamente qué es lo que se va a cantar. Porque en el trabajo de los cantantes en formación, bueno, siempre se aprenden canciones, entonces es como que uno hay que ser muy fiel al autor y entonces hay que hacer esto y todo es como muy determinado, ¿no? Pero al enfrentarse con algo que no necesariamente se tiene claridad de cómo era exactamente ese canto, porque además son cantos que son de trabajo, son cantos que surgen allí popularmente y que además esos que están recopilados seguramente que tampoco son así fijos, sino que bueno, el día que los escucharon, escucharon de esa manera, pero no se sabe exactamente, bueno, como ocurre con la música popular, todo el mundo le va poniendo de su propia cosecha, ¿no? Entonces eso fue muy bueno porque esos cantos que ellos finalmente tuvieron que improvisar, bueno, fueron recreados dentro de esa misma tradición de, bueno, resolver en el momento, ¿no? Y además, eso le dio otro sentido a la música, porque ya era, bueno, ¿cómo conecto esto con lo que estoy haciendo? Entonces, de repente, estaban cortando cebollín, entonces comenzaron a llorar por el cebollín, entonces comenzaron a cantar algo de, oye, no puedo cantar porque esto, pero no a decirlo, sino a cantarlo, ¿no? Ahora me pasa esto, ahora tengo esta dificultad, ahora siento ganas de llorar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco que de esa manera pudieron como reconectar con esa intención original de esa canción y bueno, y un poco también con esa idea de la función que tienen esos cantos, o que pueden tener, a lo mejor no la función original, pero la función que tuvieron en ese momento, ¿no? Por ejemplo, las muchachas que tuvieron, que se sentaron y comenzaron a tejerse el pelo, y entonces hicieron unos cantos, algunos eran cantos de la bandera, otros eran cantos de recolección, otros eran cantos de molienda, pero todas tejían el pelo de la otra compañera. Entonces le dan una intencionalidad distinta y entonces comienzan a hablar del pelo de la compañera y que si es suave, que si es difícil, que si es ondulado, que si es de tal color, que si es bonito, que si... Entonces, bueno, digamos que eso le da como, le da vida, ¿no? Entonces ahí también pudimos como constatar, y además porque en esos cantos es como muy evidente, como constatar esa tensión que está presente en esa necesidad de actualizar a nuestros contextos y formas de vida esos cantos. Porque, por ejemplo, cuando hacemos un canto de ordeño, ¿no? Como cantantes, ¿no? Vamos a decir que tenemos un concierto y hacemos un canto de ordeño, una tonada de Simón Díaz, qué sé yo. Muy bien. Entonces uno reproduce algo, pero ¿cómo se conecta uno con eso que ese canto originalmente tiene? Y uno no es ordeñador. ¿Cómo conecta uno su hacer actual, digamos, actual y su hacer, digamos, contextual? Porque a lo mejor hoy hay ordeñadores, pero están en otro sitio, ¿verdad? Y no es uno que está cantando. Entonces, bueno, ¿cómo conectar ese canto con eso que uno está haciendo? Y cómo ese cantar es producir algo que está conectado directamente con ese canto de ordeño o de arreo o de pilón o de cualquiera de esos trabajos que en realidad no estamos haciendo en ese momento. ¿Cómo conectamos con eso? Bueno, un poco esa era la idea, ¿no? Así al mismo tiempo sentimos una fuerte conexión entre sujetos y sujetas iguales en contextos distintos a través de esas músicas, ¿no? Eso mismo que estaba diciendo ahorita, porque no es como conectar esa mujer lavandera de un río que produce, o un grupo de mujeres que produce eso que alguien recogió, con este grupo de muchachas, estudiantes, cantantes en formación de la universidad, tejiéndose el pelo y cantando el mismo canto, ¿no? Entonces, es como, son sujetos iguales al mismo tiempo, en ese momento, como iguales, pero en contextos completamente diferentes. Entonces, cómo esa música tiene que ver con eso, ¿no? Y al recuperar esa memoria, pero también se tejen nuevas posibilidades de creación
a partir de esas músicas, ¿no? Bueno, lo otro es, por supuesto, lo que es muy evidente, esa relación entre el trabajo corporal y la persona que lo realiza. Porque quien está haciendo un canto de labranza o de ordeño, algo, está haciendo un trabajo corporal, ¿no? Entonces, eh, cómo ese pueblo que produce esa música es capaz de liberarse y liberar a otros también a través de esa creación, como nosotros cuando pasamos eso por nuestro cuerpo, nosotros digo cantantes que no necesariamente estamos ordeñando ni haciendo ese trabajo, igual estamos, digamos, eh, produciendo, digamos, esa liberación. Para nosotros y tal vez para quien nos escucha también, no lo sé. También, bueno, y si reflexionamos sobre el rol del cantor y la cantora en la vida moderna, porque nos preguntamos, bueno, dentro de ese aparato capitalista, bueno, hay una banalización de lo que es un cantor, una cantora o un cantante, también como un desplazamiento de esas funciones originarias, porque entendemos que en nuestros pueblos originarios y en muchos pueblos del mundo el canto se usa como sanación, como la posibilidad de comunicación entre mundos, ¿no? Eh, y entonces de esta manera es como que, bueno, ahora no es algo accesorio, tal vez, ¿no? Tal vez, nos preguntamos eso, ¿no? Reflexionamos sobre eso, bueno, ahora es algo como accesorio, este, que es vendible, etcétera, ¿no? Porque, bueno, entendemos que para que el canto sea liberador, creemos que tiene que estar eh, muy relacionado, fuertemente relacionado con el hacer, porque, bueno, lo que libera el cuerpo también debería liberar su subjetividad y al revés también, lo que libera la subjetividad debería liberar el cuerpo, es lo que creemos, ¿no? Entonces no podemos cantar con ojos y sentidos cerrados, sino que debemos ser capaces de sentirnos parte. Y entonces, claro, no es cantar solamente, sino que es cuidar a nuestros hermanos árboles, cuidar a nuestra madre tierra, a nuestros padres, aire, agua, etcétera, a nuestra comunidad, ¿no? De parientes y de ancestros y ancestras, humanos y no humanos. Entonces, bueno, por eso creemos que el canto puede ser esa vía para la transformación y sin duda que esa capacidad transformadora está en un canto que sea liberador, ¿no? Bueno, yo creo que también eso está como muy presente, muy, muy presente en la creación, en la posibilidad de, bueno, como cuerpo vivo, actualizar y activar esos mecanismos a través de la creación, haciendo evidente, bueno, esas grietas, liberando entonces esa potencia creadora, ¿no? Esa fuerza vital. Entonces allí hay como esa posibilidad de recrear esos mundos otros que están contenidos en ese mundo que habitamos y bueno, partiendo de esa vibración, no sé, originaria o primigenia que puede transitar las rutas creadas existencialmente, alcanzar nuestras músicas liberadoras y que entonces son entregadas a la comunidad y al cosmos con un canto liberado y liberador. Algo que tengo aquí que no habíamos visto originalmente al principio de la indagación, bueno, muchísimas cosas, pero algo que nos apareció con la lectura de Enrique Dussel es esto justamente que yo luego reflejo en el título del trabajo, que es ese paso de esos dos momentos, del negativo al positivo, porque bueno, ¿cómo se llega al canto liberador? Bueno, primero es necesario como una fase crítica, que es precisamente la descolonización, pero no nos podemos quedar tampoco en la descolonización, en la crítica solamente, sino que tenemos que pasar entonces a una parte, digamos, creativa o creadora que permita esa liberación. Y es en ese pasaje donde, bueno, pueden operar esas categorías metodológicas a las que nosotros recurrimos, ¿no? Como esa especie de arqueología posible a partir de un repertorio que está vivo, de nuestra música popular, de la improvisación también, como esa estrategia para rasgar el velo o vislumbrar esa grieta, y de la creación como recuperación de esa potencia que sea capaz de instaurar esos nuevos mundos a partir de esos otros mundos que han sido negados, ¿no? Porque, bueno, entendemos que esos archivos que están allí contenidos, que Dussel lo llama textos, como recuperar nuestros propios textos,
Bueno, entendemos que son unos archivos que están allí y que se pueden recuperar, pero como dice el maestro Juan José, o como decía el maestro Juan José, o nos sigue diciendo Juan José, a través de la vivencia, ¿no? Que esto es un pasaje que se puede hacer de forma existencial, a través de la vivencia. Entonces, claro, nos parece que el cantar, como el sembrar, como el pintar, como el danzar, son esos caminos posibles, existenciales, para poder hacer ese pasaje, ¿no? Y bueno, allí nosotros, bueno, en la pregunta que me apareció en la investigación, tengo que hablar de ella, porque fue una pregunta que surge también a partir de la pregunta que se hace Juan José Bautista sobre lo que sea el pensar, qué se piensa cuando se piensa lo que se piensa, algo así. Y entonces yo reformulo la pregunta un poco desde mi lugar, que es el canto, y digo, bueno, ¿qué cantamos cuando estamos cantando lo que cantamos? ¿No? Porque bueno, la idea es ir como intentando responder, no solo por la respuesta en sí misma, sino sobre todo porque otras preguntas van apareciendo, ¿no? Y ciertamente, bueno, van apareciendo más preguntas que surgen alrededor del sonido original, de la vibración, que está incluso en el origen del cosmos, etcétera. Es muy amplio, pero en todo caso, qué cantamos, o sea, qué es eso que está contenido en eso que cantamos mientras estamos cantando, o sea, a través de esa acción que estamos haciendo, mientras estamos cantando, es decir, el canto está ocurriendo en nuestro cuerpo o a través de nuestro cuerpo, y cantamos lo que cantamos, lo que estamos cantando. Es decir, que ahí interviene toda esa subjetividad propia, pero también toda esa comunidad que nos atraviesa, que son por supuesto nuestros ancestros, pero bueno, es toda esa comunidad. Por ejemplo, cada vez que uno canta un joropo estribillo que cantaba María Rodríguez, por ejemplo, que eso, por ejemplo, yo lo hago, no canto yo solamente, cuando canto yo, en ese momento me están escuchando a mí, pero estoy segura que esa tradición, ese contexto está completo allí, porque, bueno, porque trato de hacerlo de esa manera, eh, en conexión con toda esa tradición, es decir, con todos esos creadores de esos géneros, con la propia María Rodríguez, por ejemplo, con su forma de hacerlo y de toda esa tradición de la que ella viene, y luego lo que estoy diciendo con la música, con todo eso de ese género que se ha creado allí, con lo que estoy diciendo con el texto también, etcétera, ¿no? Todo cómo se van tejiendo, son como tejidos en muchos niveles de ese que cantamos mientras estamos haciendo la acción de cantar aquello que cantamos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que son como unas reflexiones que ocurren al calor de las vivencias, que son todas existenciales, ¿no? Creemos que el canto con sentido liberador contiene pues todos esos mundos y que podemos recuperarlos desde ese no lugar que puede ser lo que uno puede llamar extrasensorial, emocional, aquello que solo es perceptible si hay una escucha atenta de aquello que se está vislumbrando, de que se está intuyendo en esa realidad otra, en esa grieta, en ese resquicio, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos parecía que esa propuesta de Enrique Dussel de recuperar nuestros textos propios o, bueno, nuestros archivos propios es perfectamente posible a través de estas músicas y de estos cantos, ¿no? Bueno, por último, yo aquí en el trabajo ponía que la descolonización y la liberación del canto solo es posible desde una disposición sentiente y existencial, como dice nuestro profe Juan José, que nos pueda permitir en primera persona recuperar el sentido sagrado de la vida, expresado a través del cuerpo, cuando crea la vida, ya sea sembrando, criando, danzando, pintando, tejiendo o, bueno, cantando, por supuesto. Bueno, creo que esto más o menos una especie de súper resumen que tal vez espero que les sirva como para ahora tener una conversa sabrosa sobre el tema.
Bravo, Fabiola, bello. Qué bonito. Gracias, profe. Sí, sobre todo por lo que supone ser la experiencia personal para ti. Reconozco que a mí esto es una, digamos, es una dimensión de la música que, que uno como cantante pues no la tiene muy ni explorada ni trabajada porque está metido, creo, en ese paradigma en casilla, ¿no? Lo que debe ser Ujú. la práctica habitual de un cantante. Y wow, cuando tú trasciendes cantidad de elementos vinculados a lo corpóreo, al trabajo, a los sentires, y digamos, sin ninguna duda agarra otras dimensiones. Agarra otras Ujú. dimensiones. De verdad que agradecido. Estoy Quisiera, escribiendo un profe. asunto sobre las revoluciones y la resistencia y quisieras que repitieras el asunto que hablaste sobre el canto y como, digamos, como arma, como herramienta de resistencia de nuestros pueblos. Si que es posible. Sí, bueno, yo lo veo como un poco retomando ese concepto que acuña Adolfo Albán, ese artista plástico colombiano. Él habla de la reexistencia, ¿no? Y la reexistencia es ese, como él dice que son unos dispositivos que crean las comunidades, los pueblos, pues, para, bueno, para inventarse cotidianamente la vida a pesar de todas las opresiones y de toda esa realidad, pues, que tiene el proyecto hegemónico, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, son todas esas cosas que que el pueblo se inventa con lo propio y con lo ajeno también. O sea, resignificando, resignificando todo aquello que incluso lo oprime, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en las músicas, yo, por ejemplo, se me ocurre pensar en cualquiera de nuestros compositores. Otilio Galíndez, por ejemplo, que es un compositor que yo amo y que siento que tiene toda esa, eh, digamos, tiene toda esa subjetividad, toda esa espiritualidad en esa música que hace Otilio. Sin embargo, Otilio, uno escucha la música de Otilio y uno no puede decir que se escucha muy distinta a la música que hoy llamamos, digamos, occidental. Es decir, con una armonía occidental u occidentalizada, qué sé yo, como lo que se ha extendido en el mundo entero, ¿verdad? Porque, bueno, Otilio es una persona, es un hombre de pueblo que dentro de su tradición está ya, bueno, esa tradición, digamos, eurocéntrica o sí, o bueno, de la música vista de esa manera, con esa armonía, que es una cosa completamente europea, así central, no tiene que ver pues con otras músicas como de la India o de China o de los pueblos indígenas mismos, ¿no? Indígenas nuestros aquí en toda la América, en toda la Vía Yala. Entonces, cómo esa música, incluso utilizando esas herramientas que en algún momento han sido de opresión, cómo puede hacer una música que cuando uno la canta, uno la reconoce liberadora, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata la reexistencia, o ese reexistir, o esa voluntad de reexistir de nuestros pueblos, ¿no? Algo así es lo que dice Mesilas en su texto sobre los escritores haitianos. Él habla eso sobre los escritores haitianos, pero es muy interesante ese libro de Mesilas, que yo cito en mi trabajo. Glodel Mesilas se llama él. Y entonces él habla justamente de eso y de cómo ese sujeto esclavizado de una época es el mismo sujeto que hoy es el mismo sujeto, pero en la historia en otro momento y en otro momento, en otro tiempo, pero es el mismo sujeto hoy escritor. Entonces, ¿cómo se conectan esos dos sujetos? Que en realidad es el mismo, dice él, ¿no? A través de esa línea. Y cómo además, porque ha ocurrido, ha pasado, digamos, por todo una, por todo
como un trayecto histórico que le ha dado, bueno, todas esas herramientas que ha tomado y que incluso utilizando otro idioma, por ejemplo, ¿no? Que no es su idioma original, comenzando por ahí, logra, sin embargo, reconstruir de alguna manera esos mundos otros que están allí, que son de todas maneras distintos a ese otro, a ese mundo que le impone, por ejemplo, una forma específica armónica de componer, a Otilio, ¿no? En el caso de los que hacen, de los escritores que hacen literatura, bueno, le impone una forma de literatura que son, bueno, las del canon europeo, por ejemplo. No, y sin embargo, cómo se inventan algo nuevo, distinto. ¿Mm? Un poco por ahí, no sé. Por supuesto que todo esto lo estoy así, es lo que me dice, profe. No, buenísimo. Pero, yo también pensaba en otro tipo de, bueno, otro tipo de canto también, o digamos, no nada más el canto tradicional popular, creo que tú no lo llamas así. No. En efecto, dijiste que más bien no, así no. Pero pensaba también en los cantos de resistencia y de rebelión. Bueno, formas de comunicación, por ejemplo, con tambores, como se comunicaron, por ejemplo, todos los negros de la serranía de Coro para hacer el primer intento de revolución independentista. Eso no es una rebelión de negros acicateados por el aguardiente, sino la primera rebelión independentista que se dio en estas tierras. Pienso en eso y pienso también en el canto ya, digamos, ese canto que se llamó de protesta, comprometido, etcétera. Pero sobre todo, no solamente es Ali Primera, sino yo sobre todo pienso en Chico Buarque y a pesar de usted, ¿verdad? Cómo resistir dentro de esa dictadura férrea y cómo lograr, o sea, penetrar sin decir, pero diciéndolo, ¿no? Ajá. Que son ese tipo de cosas bueno, que es las que podemos lograr, ¿verdad? Con la creación, con la creatividad, con el arte, con estas acciones estéticas, pues digamos, no sé. Eso es lo más interesante. Sobre esto que decías antes de los tambores, a mí me gustó muchísimo con los estudiantes de la cátedra, con los cantantes en formación, las cantantes en formación, que ellos me decían cosas, ¿no? Hice entrevistas antes del taller, durante el taller y al finalizar el taller, ¿no? Y entonces me decían, pues yo les decía, bueno, ¿cuál es la expectativa que tienen con el taller? No sabían nada, solamente yo les había escrito como una cosa así general, vamos a hacer un taller así, asado, cantos de trago, o sea, les lancé como unas cosas así a ver qué les sugería. Entonces me decía una de las muchachas que yo les preguntaba por las expectativas, entonces ella decía, bueno, la expectativa, yo creo que me gustaría ver, yo supongo que el taller va a sacar algo que está escondido, me decía ella, ¿no? Que el taller va a sacar algo que está escondido. Porque, por ejemplo, ella me decía, por ejemplo, en estos días yo estaba cantando Fulía, ¿se acuerda, profe, que estábamos cantando Fulía? Y de repente comenzó a cantar con todas las demás, ¿no? Con todas las demás muchachas, estaban todas cantando Fulía, y ella no sabía que ella podía cantar Fulía. O sea, eso era algo que ella nunca ha cantado Fulía. Y entonces, cantando con las demás, comenzó a cantar y ella se sorprendió, o sea, ella misma se sorprendía, me decía, de que, mira, y siento como el tambor, es como que lo entiendo, o sea, en un nivel lo entendía, ¿no? Entonces ella decía, entonces ese tambor aún está dentro de uno, ¿no? Ella me decía esas mismas palabras así. Entonces ese tambor aún está dentro de uno. Y un poco de eso es lo que se trata. Un poco eso es lo que yo misma, en mi experiencia personal, por supuesto en mi experiencia dando clases, pero en mi experiencia personal, un poco de eso es lo que he experimentado y es lo que me hace pensar que estas músicas contienen esa espiritualidad y esas subjetividades que son capaces de liberar esas memorias que están, que sí las tenemos, que sí las portamos, aunque no necesariamente lo sepamos. Es que la profe Joana me está preguntando que cuál es el título de la investigación. Es Cantar desde el Sur, de la descolonización del canto al canto liberador.
Y bueno, lo de la comunidad de parientes, no tengo exactamente el concepto, pero se trata simplemente, y eso es algo que trabajan Juan José Bautista y Rafael Bautista, con otros maestros con los que ellos trabajan, como dicen ellos, con sus libros vivos, que son los ancianos o los sabios de comunidades indígenas de allá de Bolivia, que ellos hablan de que cuando tú estás criando la chacra, es como decir, bueno, cuidando tu conuco, ellos hablan de criar, ¿no? Entonces, esas plantas son tus parientes, pero no solamente las plantas son tus parientes, sino que el agua con la que la riegas es tu pariente también, y el viento, el sol con la que la planta crece es tu pariente también, todo eso es tu comunidad de parientes. Pero además de eso, digamos que uno como humano, bueno, que se ha, digamos, modernizado a juro, lo que sea, le dice elementos, los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, no, para ellos son parientes y en realidad están como muy íntimamente relacionados si uno toma en consideración que eso que tú crías en la chacra o en el conuco es lo que luego te vas a comer, es lo que luego vas a incluir así, digamos, a través del sustento, digamos, del alimento, lo vas a incluir también en tu subjetividad y en tu espiritualidad. Entonces, evidentemente, todo eso que conforma, en su momento conformó esa planta, eso que sembraste, luego va a formar parte, es decir, que esa luz, es decir, que ese aire, es decir, que esa agua, es decir, que todo eso forma parte de ti mismo, ¿no? Entonces es como sentirse, es como volver a sentirse verdaderamente reconectados, parte de ese todo que somos, ¿no? Que lo llamamos en este mundo moderno la naturaleza, como si la naturaleza está afuera y es un bien explotable y que yo puedo simplemente usar a mi antojo, y no como realmente lo que es, o que puede ser, según esta visión, como tu hermano, como tu pariente, ¿no? Como parte de tu familia. Entonces, eso es esa comunidad de parientes. Bueno, la profe Joana se salió. Que tenemos como celebrar la vida, porque esos La cantos motivación. son, claro, y porque además los cantos son para eso, o por lo menos son los cantos que a mí me interesan, porque puede haber otra cosa que la gente llama canto, y que X le canta no se sabe a qué cosa, pero lo que le canta a la vida, y por ejemplo, una canción de cumpleaños, dígame, aquí en Venezuela, nosotros somos, la gente se sorprende muchísimo, porque aquí no tenemos solamente un cumpleaños, Así. cumpleaños feliz, como todo el mundo canta lo mismo, ¿no? Happy birthday to you, o las palabras que sean, pero es lo mismo siempre. Sino que aquí tenemos muchos cumpleaños, tenemos muchísimos, a veces incluso tenemos familias que se hacen su propio cumpleaños, aparte de los que ya conocemos, que se han hecho, digamos, más famosos, ¿no? Pero que hay una larguísima tradición de cumpleaños. ¿Y eso qué significa? Eso significa que aquí estamos celebrando la vida permanentemente. De eso es de lo que se trata. Y se trata de que a través de qué lo hacemos, a través de la comida, de la bebida, de la danza, de la fiesta. Lo hacemos a través de la fiesta. Y lo hacemos a través del canto. Por eso tenemos, bueno, ese montón de canciones de cumpleaños. Porque estamos permanentemente celebrando la vida. A mí una de las cosas que me llamó más la atención, bueno, de hace rato, ¿no? Del tema del canto y de la música y toda esta lógica del vacío del contenido. Estaba ahorita viendo, le comentaba a Maffer sobre, ¿cómo se llama? Acidito, la canción. Ajá. Bueno, cómo, digamos, esa, creo que es Adelis, ¿verdad? De Adelis Freitas, sí. Maestro, ¿verdad? Sí. Y bueno, para nadie es un secreto cómo compone Adelis, ¿no? Adelis es un tipo que no podemos tener ninguna duda, ¿no? De lo arraigado
que es el contenido de sus letras con la vida. O sea, él está cantando allí lo que vivió, lo que sintió desde esa experiencia, ¿no? Pero me llama la atención cómo se tocan contenidos de estas canciones, sus composiciones, y se va llenando espacios que son carentes de contenido sin ninguna duda, ¿no? Todo este tema de los premios, no sé qué cosa, los Music World, los de allá, los de acá, y cómo nuestros muchachos, nuestros compañeros van llenando de contenido también esos espacios con esta música, ¿no? Claro, a mí siempre esas cosas me chocan un poco, y ahora más con lo que escucho de Fabiola, porque hay una conexión, o al menos así lo entiendo yo, entre lo que se canta y lo que se siente desde el contexto en donde se hizo o se interpretó la música, ¿no? Es decir, no es igual cantar una canción de ordeño en el llano, con la vaca ahí, tú sabes, haciendo la chamba de sacarle la leche, que bueno, que montaba en el río Reina del Teresa Carreño para iniciar un concierto. Es decir, son contextos un poco raros, ¿no? Por decirlo menos. Pero me llama la atención cómo nuestra música, digo nuestra porque yo la siento mía, ¿no? Esa música del maestro Adeli, cómo va también, digamos, colocándose en esos escenarios, y no sé hasta qué punto, bueno, no, eso sí, sin ninguna duda, se edulcora, digamos, el contenido de esta música, porque ahí no, lo importante no es lo que se está constituyendo como vida a partir del canto de esta letra, sino que mira, el chamo es muy bueno dándole a la flauta aquí, o mira, la chica tiene un vestido espectacular con donde está mostrando lo rojo del acidito. Es decir, hay como otros contenidos, como otras dinámicas estéticas que se van presentando allí, que de alguna manera como que niegan, ¿no? O bueno, no niegan, pero sí, digamos, invisibilizan de algún modo el sentido, ¿no? El sentido con el cual se debe interpretar, o se interpretó en su momento, una canción con altísimo contenido como ese, por ejemplo. Entonces me llama la atención cómo no solamente es que lo vacían de contenido, sino que se banaliza también en la medida que no se le da como el contexto adecuado a la música que uno está haciendo, al canto que uno está haciendo, ¿no? Bueno, y eso sin decirte de uno que es lírico de todo el tema barroco, ¿no? Que ahí sí te digo yo que, bueno, ahí sí yo digo, bueno, ahí llega el acabose del acabose, pero me llama la atención con nuestra música que va perdiendo como significado y sentido toda vez se va apoderando de estos espacios, uno creyendo que, bueno, que eso está siendo una cosa grandiosa porque nuestra música se está visibilizando, pero creo que lo importante no está allí, pareciera, ¿no? Es como lo que yo reflexiono ahora. Sí, bueno, yo te escucho hablando y pienso también, ¿no? Yo creo que no necesariamente, por ejemplo, porque tú hagas un canto de ordeño en el Teresa Carreño, eso le va a quitar contenido a un canto de ordeño. Pero claro, ahí está el tema del cantante, o del cantor, o del cantante en formación, lo que sea. ¿Cómo te conectas con esa música? ¿Y cómo te conectas tú en ese espacio, en ese contexto, con ese sujeto o esa sujeta que creó esa música en su contexto y en su tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo conectamos para mí, ese conectar, esos dos tiempos, vamos a decirlo de alguna manera, es lo que da esa idea de tiempo sagrado, ¿no? Porque yo me puedo parar en el Teresa Carreño a cantar eso. ¿Cómo lo canto? ¿Desde dónde lo canto? Ahí está la cosa. Ahora, ¿qué pasa con la industria cultural? Que la industria cultural agarra ciertas músicas y ciertos géneros que ha creado la gente, qué sé yo, el rap o el mismo reggaetón, qué sé yo, surgen de cosas que ha creado la misma gente para expresarse, para expresar además desacuerdo, opresiones, ¿no? Para denunciar opresiones, etcétera. Y luego, ¿qué hace el aparato cultural industrial? Bueno, agarra eso, le pone toda
unos colores, unos símbolos, porque bueno, es todo simbólico, obviamente, ¿no? Le cambia las letras, tal, y te lo lanza de nuevo, pero ahora, bueno, para expresar todas las opresiones posibles, ¿no? Entonces le cambias totalmente, que es de eso lo que habla, es de eso de lo que habla Luis Brito García en ese libro, ¿no? Contracultura, del rock a la posmodernidad. Y con respecto a, bueno, a los premios, bueno, sí, a mí también la verdad es que me hace mucho ruido eso de los premios, pero creo que sí, hay mucha ingenuidad de gente que dice, no, pero vamos a llevar la música allá porque es el único espacio que hay. Lo digo porque esto no me lo imagino, esto me lo han dicho colegas, ¿no? Es la única manera porque no hay otro sitio donde mostrarlo y tal. Pero bueno, la verdad es que poner mi cara o mi trabajo o lo que sea, eso también tiene que ver con lo que cada quien decide, pero poner uno, ese trabajo que uno ha hecho con el logo ¿no? de la bolita roja y azul, bueno, no sé hasta qué punto está uno contribuyendo, es lo que llama Ludovico Silva eh, la plusvalía ideológica, básicamente, ¿no? Que es algo, además, tú prácticamente le estás haciendo propaganda a todo un sistema que, como dice Juan José Bautista, al tú incorporarlo, por ejemplo, la Pepsi Cola, te la tomas y entonces al incorporarlo está además materialmente, así concretamente incorporando eso en tu cuerpo. Y con tu cuerpo entonces estás reproduciendo todas esas relaciones de opresión y bueno, y de todo eso que sabemos de lo que se compone este sistema, ¿no? Que es la modernidad, que lo puedes llamar capitalismo, pero no es el capitalismo solamente, va más allá de solamente el capitalismo. El capitalismo es apenas una expresión de todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, la profe Maritza Herrera tiene la mano levantada. Entonces, Gracias, si quiere... Fabiola. Adelante, profesora Maritza. Yo de verdad que lo que quiero al principio es felicitarla. Primero porque hizo una buena exposición dentro de su discurso y a mí me llamó mucho la atención los de la Fulía. Yo nací en Caracas, pero me crié en un barrio muy cercano que se llama Tacagua, no sé si lo conoce, y allí, cuando yo era muy pequeña, mi abuela hacía unos velorios de cruz y se cantaba la Fulía igual que la décima. A mí me llamaba mucho la atención la décima porque como yo no tengo muy buena voz, que siempre quise cantar y nunca pude porque no tengo esa disponibilidad para ese arte, porque eso es un arte, siempre lo he mirado con mucho respeto, pero respeto más que todo a esa parte propia nuestra que tenemos el deber y el derecho de promocionar y difundir, como dice usted. Desde las escuelas, que es el centro más cercano a la formación de los niños en los preescolares. Me parece interesante, bueno, todo ese trabajo que está haciendo. Me gustaría conocer el título de algún evento, alguna publicación en internet que usted tenga para poder oír su voz. De verdad que estoy fascinada por todo su planteamiento, pero quiero oírla porque a mí, además de eso, me agrada mucho la música. Y la música popular, la música venezolana, la siento completamente. Muchas gracias y fue un placer compartir con ustedes en este momento. Gracias, profe, gracias, qué bonito. Bueno, bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama así, Fabiola José, y allí están colgados no solamente los hechos en casa que hicimos Fidel y yo, sino que están colgados un montón de conciertos y cosas. También está colgada, por cierto, la exposición de mi trabajo, porque como se hizo en el 2020, y eso es uno de los grandes orgullos que tenemos, los que comenzamos en este Programa Nacional de Formación, que nos graduamos la inmensa mayoría hasta ahora, el año pasado, en plena pandemia. Ahí está el profe Andrés García, que también está por ahí, bueno, el mismo Williams, que estamos allí, bueno, que estuvimos en esa promoción, ¿no? El del 2020. Y bueno,
es muy bonito porque además en ese grupo de gente que nos graduamos juntos allí, pudimos como intercambiar mucho, ¿no? Era como un grupo muy heterogéneo de todos haciendo la maestría o el doctorado o la especialización en artes y culturas del sur, pero bueno, cada quien desde su disciplina y de sus particularidades. Entonces es muy interesante y de allí surgieron, bueno, todas estas cosas surgieron allí y hay trabajos que entonces agarraron ideas de mi trabajo, yo agarré ideas de otros trabajos, o sea, de otra gente, de esas conversaciones, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito. De todas maneras, voy a poner aquí youtube.com/Fabiola José. Yo creo que así se puede entrar al canal. Las circunstancias nos han juntado más de una vez. De hecho, me pusieron a mí de jurado en tu concurso de oposición. Correcto. Y yo me divertí mucho porque también tenías de jurado a otra profesora que tiene exactamente las ideas en el polo opuesto de donde vamos nosotros dirigiéndonos. Y bueno, pero chévere porque siempre ha habido una muy bonita relación allí de respeto, ¿no? Yo no tengo más que decir que felicitarte, Fabiola, porque al igual que muchos de los que estuvimos en SPNFA, hemos sido gente que tenemos una línea, no es recta, por supuesto, porque es imposible vivir una línea recta, pero aunque en algún momento nos desviemos, siempre volvemos otra vez al mismo tema, porque no es por obsesión, sino por convencimiento, que hay cosas que nos sale, y creo que tú cantando lo certificas cada vez que estás cantando, el cuerpo lo pide. No es una cuestión de intelectualosa, no es que el cuerpo lo pide. Y yo últimamente, bueno, yo no he dejado de trabajar este tema de la guataca, y en estos días reconstruí mi mandolina y salí de salida. Uno a veces hace cosas, comentarios que no debe hacer. Comenté delante de una persona que había reconstruido mi mandolina. Chico, ¿y qué tal si nos vemos en un ensayo el día tal, no sé cuánto, que estoy montando un repertorio? Bueno, no supe decir que no y bueno, andan metiendo los dedos en la mandolina otra vez, tratando de rescatar un poco aquella virtud que uno tiene de poder tocar justamente de guataca. Pero el tema que en los últimos días me ha tenido más concentrado está muy casado con lo tuyo, porque el territorio de todas las artes es el cuerpo humano. No es un arpa, no es un cuatro, no es una campana, no es un disco, un CD, es el cuerpo humano. Allí es donde el arte, la música, se hace y se rehace. Qué lástima que se desconectó Fabiola. Pero un poco por ahí es como yo iba enfocando últimamente esto, porque nuestro cuerpo tiene sus propios ritmos, los ritmos, el ritmo cardíaco, por ejemplo, el ritmo psicológico, el ritmo de nuestras células, de nuestros átomos. Y de alguna manera eso se ve comprometido cuando hay un sonido musical funcionando, para bien o para mal. Y eso es muy difícil escapar de eso. Por eso la música tiene tanta fuerza, tanto poder. Y entonces toda esa experiencia se da ¿dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Y entonces, bueno, es un tema muy extenso que tengo ya rato trabajando. Inclusive con la profesora Iraí también hemos estado trabajando ese tema de lo sinestésico. Es decir, la sinestesia como propiocepción corporal y la sinestesia con ese, como todos los sentidos holísticamente percibidos, es decir, captados de manera holística. Bueno, cuando se vuelva a reconectar, si no me vuelvo a ver, le dicen a la profesora Fabiola que yo estoy muy contento y la felicito mucho por su y agradecido estoy. Gracias a la profe Ariadne, que ahí está sintiéndose mal y sin embargo está aquí con nosotros. Gracias, profe. Que te mejores, así ya está haciendo y así seguirá, por supuesto. Bueno, gracias a todos, Andrés, gracias a William, gracias a la profe Maritza. Bueno, espero su correo. Chévere, bueno, yo para despedirte, Fabiola,
Tú eres de esa gente que, como dice Facundo Cabral, yo canto con mi canción y no con la que me tocan. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca.